determinó que no cumplían con los requisitos y que no podían participar en la contienda electoral. El presidente de esta agrupación, don Federico Cruz, conversó con nosotros semanas atrás y nos comentó y confirmó que existe una apelación electoral en órganos internacionales. ¿Cómo se aborda este tema desde un órgano internacional y cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo en este momento? Nuestro compañero, el periodista José Luis Rodríguez, va a conversar con dos licenciados que tienen conocimiento en temas internacionales, en el tema electoral, para darnos el criterio de cuáles pueden ser los diferentes puntos de vista o las aristas a las que se tienen que analizar y bien también conocer si este proceso podría determinar alguna verificación previo al 4 de febrero o por el contrario, si las elecciones podrían realizarse sin ningún contratiempo, como así lo confirmó la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, cuando se le consultó acerca de este tema, donde ella pues indica que son respetuosos del resorte de los órganos internacionales, pero que pues las elecciones municipales se van a llevar a cabo el próximo 4 de febrero. José Luis Rodríguez nos va a dar un conocimiento de los diferentes puntos de vista sobre este tema. José Luis, un placer saludarlo a esta hora. Adelante con la información. Muy buenas tardes. ¿Qué se está llevando a cabo en este momento? Nuestro compañero, el periodista José Luis Rodríguez. Hola compañeros, ¿cómo están? Bueno, pues en este momento, como lo acaba de anunciar mi compañero Walter Carrera, vamos a hablar con dos abogados. Uno de ellos se encuentra en España, es un abogado argentino, se llama Juan Ciancardo. Él es de Argentina, pero se encuentra en España. Él trabaja en Washington, pero se encuentra en España de vacaciones. Y también don José Ramírez, quien es costarricense. Tal cual lo decía mi compañero Walter Carrera, José Ramírez y Juan Ciancardo están involucrados en el caso de aquí Costa Rica Manda, que ellos presentaron la semana anterior 3 apelaciones para solicitar medidas cautelares. Estas medidas cautelares se presentaron ante la Organización de las Naciones Unidas y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, si nuestros compañeros allá en Liberia nos dicen cuándo tenemos a los señores abogados para hablar con ellos respecto, primero vamos a escuchar la respuesta que nos dio la presidenta magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, la señora Eugenia Zamora, y luego vamos a escuchar lo que nos dice estos abogados con respecto a lo que dijo doña Eugenia Zamora al respecto de estas apelaciones a nivel internacional que presenta aquí Costa Rica Manda por haber quedado fuera de las elecciones municipales para alcaldes. Tal vez si nuestros compañeros nos ponen a los dos juristas, a don Juan Ciancardo y José Ramírez. Hola, buenas tardes. Días. Buenos días, don Juan. Muy buenas. ¿Cómo está? Mi nombre es José Luis Rodríguez. Gracias, nos atiende desde España. Sé que está de vacaciones. Gracias por tomarse este momento para atendernos. Y bueno, y también a don José Ramírez, quien él es jurista costarricense, usted es jurista argentino. Don José y don Juan Ciancardo, antes de que comencemos a hablar, voy a poner las declaraciones, la pregunta que yo le hice a doña Eugenia Zamora y la respuesta que ella me da con respecto a estas apelaciones a esta solicitud de medidas cautelares que ustedes presentaron ante la OEA, la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar lo que nos dijo el viernes doña Eugenia Zamora. Federico Cruz del partido aquí Costa Rica Manda, que elevaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización de las Naciones Unidas una apelación por el hecho de que 100 mujeres quedaron sin la posibilidad de participar por cargos públicos, ¿verdad? Quería saber qué piensan al respecto de las declaraciones y qué pasaría en el hipotético caso si son aceptadas estas, ¿verdad?, apelaciones por parte de alguno de estos entes internacionales y podría suspenderse o pausarse las elecciones del próximo 8 de febrero. Gracias. Sí, muchas gracias, don José Luis. Yo en lo personal
me imagino que mis compañeros y compañeras magistrados también, pero sí vi alguna nota en medio de comunicación al respecto. Lo primero que debo señalar es que Costa Rica, el Estado costarricense, es firmante de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y ha reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto de su respectiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como un Estado de Derecho, como una democracia que respeta las decisiones de los jueces, estamos sometidos a esa jurisdicción. De manera que, por supuesto, que lo que resuelvan esas jurisdicciones en este o cualquier otro tema, pues en mi opinión es un tema vinculante para el Estado costarricense. Eso en términos generales, no me refiero a temas electorales, sino en general. Como magistrada de un tribunal, no podría decirlo menos, por supuesto, ¿verdad? Dicho lo anterior, en el caso específico de si hay o no, si hay partidos políticos que vayan o recurran a esas instancias, pues ese es un asunto también del resorte exclusivo de las personas físicas o jurídicas, en este caso partidos políticos, que así lo deseen, y corresponderá a esas instancias conocer del asunto y pronunciarse en el sentido de si son pertinentes o no. Ahora, desde el punto de vista del mandato constitucional y legal que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones, las elecciones municipales se llevarán a cabo el 4 de febrero. Estaremos recibiendo el sufragio de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde de todos los ciudadanos y ciudadanas costarricenses. Esa es nuestra obligación que hemos jurado defender, ¿verdad? Y cumplir. De manera que no habrá nada, Dios no quiera, por supuesto, que sucediera ya un hecho de la naturaleza, ¿verdad? Vivimos en una zona telúrica, en una zona tropical, ya nos ha tocado, le tocó al tribunal en el año 2002 y creo que en el 2010, suspender, por ejemplo, en 2002 tuvieron que suspenderse las elecciones de los cantones de la zona atlántica, 10, don Héctor estuvo a cargo justamente también de ese proceso y se pospusieron, se llevaron a cabo después por las fuertes lluvias y las inundaciones. El caso del 2010 fue Pocosí, también por una situación similar. Salvo que se trate de un asunto de hechos de la naturaleza, las elecciones se llevarán a cabo sí o sí. Esa es nuestra responsabilidad, esa es nuestra obligación constitucional y la vamos a cumplir. Este año cumple nuestro tribunal 75 años de ininterrumpidos procesos electorales y un proceso consultivo sin que nada lo haya podido detener. Tenemos todas las seguridades, todas las herramientas, etcétera, etcétera, para que eso se lleve a cabo y por supuesto en cumplimiento de cualquier medida que eventualmente tomaran órganos externos, ninguna de ellas puede suspender la elección. Don Juan, primero que todo con usted, porque allá son como casi las 9 de la noche, entonces para que se vaya a dormir más temprano. Don José está en hora tica. Don Juan, ¿es cierto eso que dice la señora Eugenia Zamora? Lo que decida, en este caso la OEA, la ONU o la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede detener. Costa Rica no tiene que, por decirlo de otra forma, no tiene que respetar una medida cautelar internacional de alguno de estos organismos. Usted que es uno de los especialistas más importantes del mundo en estos temas. Bueno, muchísimas gracias primero por el esfuerzo que está haciendo usted y el programa por difundir este tema que es de enorme interés, creo yo, para Costa Rica, porque estamos, digamos, en un tema y en un problema que envuelve los derechos políticos, lo que se llama el derecho al sufragio pasivo de un conjunto de ciudadanos costarricenses que pretenden ofrecer a la opinión pública unas propuestas y someterlas a su opinión, ¿no? Y en definitiva recibir de parte de la opinión pública, si así lo considera, de parte del pueblo costarricense, el voto o no. Entonces, gracias por difundir, por preocuparse.
Yo creo que la intervención de la doctora Zamora la podemos dividir en dos partes. En un primer momento ella dice que Costa Rica forma parte del sistema interamericano y del sistema universal de derechos humanos, y es así, y además es un país cumplidor con una trayectoria de cumplimiento y de respeto a las decisiones que adoptan los organismos internacionales. La segunda parte, esta primera parte, digamos, yo no puedo hacer más que compartirla. La segunda, yo creo que hay que matizarla porque la doctora dice que... Don Juan, perdón, estamos teniendo problemas con la conexión con usted. No sé si se pueden solucionar. Si no, mientras tal vez podemos ir con don José Ramírez. Estamos teniendo problemas de comunicación con usted. Bueno, está al otro lado del charco en Europa, puede ser comprensible, ¿no? Adelante. Tal vez si vamos con don José Ramírez, si tal vez don José Ramírez nos puede hablar al respecto. ¿Me escucha, don José? Sí, bien. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Sí, tal vez mientras don Juan se vuelve a conectar bien, que tiene problemitas de conexión. Tal vez, don José, usted fue uno de los que preparó la denuncia. Cuéntenos con respecto a lo que le pregunté, lo mismo que le pregunté, algo concreto. ¿Tiene o no tiene razón la señora Eugenia Zamora? Gracias. Continuando lo que señalaba don Juan, con respecto a la primera parte donde señala que Costa Rica ha suscrito y ha respetado los convenios internacionales en materia de derechos humanos, yo espero sinceramente que esta no sea la oportunidad en que Costa Rica decida apartarse de lo que resuelve la comisión, en este caso la medida cautelar. Y desde el punto de vista jurídico, Costa Rica está comprometido a cumplir con las medidas cautelares que emitan, por ejemplo, en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también la ONU. Recordemos que la Comisión nace como parte de la OEA, ¿verdad?, del acuerdo entre los Estados americanos para resolver conflictos de forma pacífica, y cada uno de los países miembros se comprometió a respetar lo que la Comisión y la Corte establecieran. Recordemos que la comisión es una primera instancia que hace una especie de y decide si se trasladan a la corte posteriormente. En este caso, una medida cautelar debe ser acatada por cada uno de los países miembros de los tratados internacionales. Si lo puedo decir o no, ¿tiene que acatarse o tiene una autonomía el Tribunal Supremo de Elecciones? Eso es lo que el costarricense quiere saber. De conformidad con la ley, no tiene ninguna autonomía el Tribunal Supremo de Elecciones para apartarse de lo resuelto por los convenios que como Costa Rica, como país integrante de una comunidad nacional, ha suscrito. Y pues conocemos casos en el ámbito internacional donde los países no han acatado, pero realmente sería una vergüenza para nuestro sistema democrático que se aparte esta oportunidad de un fallo o de una medida cautelar. ¿Qué hay de cierto, don José, en que en la OEA o la ONU en este caso, ¿verdad?, no reciben denuncias de forma individual? En este caso tengo entendido, y lo tengo claro porque tengo los documentos, que las denuncias fueron hechas por las mujeres afectadas, algunas de ellas candidatas a alcalde, ¿verdad?, de las candidaturas, en este caso del partido aquí Costa Rica Manda, aunque también Pueblo Soberano quedó fuera. ¿Es cierto eso? Lo que se ha manejado en algunas informaciones, y quiénes presentaron las denuncias. Claro, las denuncias las presentaron las mujeres precisamente porque ellas son las mayores afectadas, porque la resolución señala que en procura de la defensa de sus derechos, digamos, a esa igualdad las están dejando fuera. Es una cuestión desproporcionada. Y por supuesto que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es de forma personal
que se presentan este tipo de denuncias. Recordemos, como le decía anteriormente, que la comisión hace una especie de filtro, de tamizaje de los casos para determinar cuáles casos deben ir finalmente a la Corte Interamericana, y es esta comisión quien los presenta ante la Corte Interamericana. Entonces, he visto algunas publicaciones de gente que desinforma al respecto, señalando que no se puede acudir ante la Corte Interamericana de forma directa, lo cual es cierto, pero en esta oportunidad no hemos acudido ante la Corte Interamericana, sino ante la Comisión Interamericana, que es esta primera fase, que es una especie de instrucción o tramitación de los asuntos previos a que lleguen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, a la Comisión se acude de forma directa y a la Corte a través de la Comisión. Igual es una ONU en donde se puede acudir de forma directa a presentar las denuncias. Esto no tendría sentido de que no puedan acceder las personas. ¿Por qué? Porque la razón de ser de estos organismos es precisamente el tutelar, digamos, o defender los derechos. Entonces no haría sentido de que deban acudir las instituciones o agrupaciones de otra naturaleza. Son las personas las que pueden acudir directamente a estas organizaciones. Lástima que se le fue la señal a usted. Quería preguntarle si la Corte envía una medida cautelar, en este caso, la Corte Interamericana, OEA, ONU, para terminar, ¿eso podría ser pronto, antes del 4 de febrero? ¿Y qué pasaría si esa medida cautelar llega después? ¿También se puede dar por las elecciones quedarían como, no tendrían efecto? Ya para terminar así concretamente, perdón, don José, que se nos fue la señal. Perdón que se fue la señal, efectivamente. Si la cautelar tiene sentido si se ordena antes del 4 de febrero y el efecto, el efecto será el que determine la Comisión Interamericana o los organismos de Naciones Unidas. Entonces, porque precisamente cautelar, explico que cautelar significa proteger los derechos, es decir, es una medida urgente, rápida, que protege los derechos de las personas que alegan ser víctimas de violación de derechos. Tiene sentido siempre antes de que el hecho potencialmente dañino se realice. Ese hecho potencialmente dañino en este caso sería que se celebren las elecciones sin que puedan participar. Ok, ya para terminar. Vamos a la pausa y más adelante, acá en Noticias 36, les vamos a contar sobre los cambios que se van a realizar en la radial en Alajuela. Esto obligará a los conductores a tomar rutas alternas. En las elecciones municipales, siga estos consejos. Lleve su cédula en buen estado. El uso de dispositivos electrónicos en el recinto secreto está prohibido. Las papeletas se le entregarán abiertas. Verifique que no tengan marcas y que al dorso estén firmadas por al menos uno de los miembros de mesa presente. Para votar, utilice el crayón disponible. Doble las papeletas de modo que las firmas queden visibles.